Hola amigos de Arte en tus manos, para hoy tenemos para compartirles este juego de individuales con 4 personajes. Vamos a enseñar todos, cada uno cómo lo vamos a armar, los moldes que normalmente ustedes saben dónde los encuentran. Allí en la descripción les dejamos el enlace para que puedan realizar este proyecto. Es un proyecto sencillo, un proyecto muy bonito que espero que lo pongan en práctica. Entonces comenzamos aquí en su canal Arte en tus manos. Y estos son los materiales que vamos a utilizar para este proyecto. En cada individual va a haber un muñeco diferente, entonces por consiguiente vamos a utilizar muchos colores o variados colores para poderlos obtener. Entonces aquí tengo fieltro o paño lenzi, si depende del país, o a veces uno va a unos almacenes y le dicen fieltro y en otro le dicen paño lenzi. Lo necesitamos rojo, color piel, blanco, está el marrón claro, está el negro, uno un poco más oscuro, amarillo, color camel, naranja, y tengo unos retales en rojo escarchado y estampado y uno en color crema que tiene esta brillantina o que se le ve con escarcha así, el estampado muy bonito. En varias de estas telas, en la descripción aquí en la parte baja les dejo la lista exacta de los materiales, porque en algunos se utilizan solamente retales y pedazos muy pequeños que no tienen que comprar mucha cantidad, sino que de pronto si tienen algún grupo de amigas que hagan manualidades se pueden compartir, o si no comprar lo más poco que les vendan o de proyectos anteriores que tengan guardados. También hilos correspondientes a los colores de las telas. Sí vamos a necesitar en especial el hilo de color negro del que es para bordar, porque ese tiene mejor calidad, son hilos en algodón, y este vamos a hacer un bordado pequeño, pero lo necesitamos de color negro. Botones de estos que parecen dulces o confites, este es un millaré, aquí se los voy a acercar para que lo vean. Estos a veces les dicen trencillas, sí, que son de color dorado y quedan muy bonitos los trabajos navideños. Pompones, en este proyecto no sé si voy al final a utilizar rojo o blanco, entonces tengo en el momento de los dos. Cordón suizo número 6, es de este el cordón suizo, que da un toque muy especial al gorro del Santa en esta ocasión. Y voy a utilizar esferas de estas esferas, ¿sí?, para los ojos, o también podemos utilizar de estos botones que son medias esferas, de estos botones que son medias esferas. Normalmente les retiro la parte de atrás, les retiro esta parte y queda perfecto para los ojos. Entonces voy a utilizar cualquiera de ellos, se los enseño para que tengan ideas. Si no consiguen uno, entonces les sirva el otro. Silicona, la pistola de silicona y las barras de silicona caliente. Y con esto comenzamos. Bueno, entonces ya con los materiales que tenemos listos, vamos a cortar 4 piezas. Estos son ya los individuales. Los vamos a cortar de 45 centímetros por 30 centímetros. 45 por 30. Esa es como la medida estándar. Ya ustedes deciden si los quieren más grandes o más pequeños, pero esa es como la medida normal, ¿sí? 45 por 30. Vamos a cortar 4. Y aquí tengo, les voy a nombrar y les voy a mostrar los moldes de cada uno. Estos, por ejemplo, son los moldes de lo que corresponde al muñeco de nieve. Entonces para ellos corté. Esta es la que va a corresponder a la cabeza, que es una pieza. Para el sombrero, aquí hay 2 piezas individuales, es una para cada, una de cada pieza para conformar el sombrero. Esta es la pieza de la nariz, que es como si fuera de una zanahoria. Y este es un pequeño adorno, que es como si fuera las hojas y una cereza. En los moldes va una estrella, y estos también, ustedes deciden cuál le colocan, cuál les gusta más. Entonces estos son los del muñeco de nieve. Aquí tengo los de la galleta cocinera, que sería entonces una pieza, ¿sí?, de lo que corresponde a la cara, una al gorro. Esta es una aplicación también que va en el adorno del gorro, y también trae sus hojas, su cereza navideña, y también trae una pieza redonda del mismo tamaño de la cereza, pero que corresponde a la nariz. Tengamos en cuenta que como es una galleta de jengibre, entonces podemos colocarle un adorno en la nariz como si fuera, como para que resalte el rostro. El del reno es también una pieza. Sí, van a notar que lo que corresponde a la cara de lo que es el Santa
la galleta de jengibre y el reno, el molde es el mismo, ¿sí? Entonces en el molde que les comparto, que normalmente se los comparto en el blog o en la página en Facebook, Arte en tus manos con Lili y Sam, ustedes saben que nosotros les compartimos los moldes hasta con las medidas. Allí va a estar detallado para qué piezas corresponden. Entonces se va a cortar una para la cara del reno, 2 cuernitos, ¿sí? Para el reno también. Las 2 orejas son 2, una para cada orejita. Este corresponde a la nariz y él también viene con el adorno de las hojas de Navidad con la cerecita. Entonces estas ya también están listas y la única que nos falta es el de Santa, que es una pieza para el gorro, una que es para los bigotes, una para la cara, las hojitas también que decoran de Navidad con su cereza, la nariz y el peluche, que sería la parte de decoración del gorro. Entonces con estas piezas vamos a empezar a armar. Inicialmente vamos a pegar con silicona, ya luego pasaremos costura, pero lo que necesitamos es fijar las piezas al individual. Bueno, aquí ya tengo listo entonces el primer individual y voy a trabajar el muñeco de nieve. Entonces aproximadamente tengo en cuenta que él va a estar a un lado del individual. Ustedes deciden si lo ponen al lado derecho o izquierdo, esa es decisión de ustedes. Por ahora solo voy a ubicarlo, no voy a pegarlo todavía, sino que voy a buscar la mejor posición de mi muñeco. Listo, así quedaría. Puedo dar un poco más abajo. Así quedaría, por ejemplo, el muñeco de nieve. Entonces, como les dije ahora, voy a empezar a pegarlo. Las personas que de pronto no cosan, no les guste, no tengan la manera de coserlo, entonces no lo cosen, pueden pegarlo con silicona caliente. Pero yo voy a hacer los dos trabajos. Voy a pegarlo con silicona y luego sí voy a pasar un poco de costura para que queden más fijas y también para darle un trabajo más artesanal. Esto lo hacemos con todos los otros muñecos. Igual yo les voy a enseñar cómo los voy a ir ubicando. Por ahora, entonces ya sabemos que hay que pegar. Entonces este lo voy a poner en la posición. Bueno, aquí ya pegué toda la pieza con silicona caliente. Voy a hacer lo mismo con las otras piezas, les voy a enseñar cómo las voy a ubicar, cómo los voy a pegar y ya luego sí les daría las puntadas con hilo, ¿sí? Vamos a utilizar hilo para resaltar algunas facciones o algunas bordes que de pronto estén necesitando cada una de las aplicaciones. Entonces, aquí ya quedó el muñeco de nieve, lo dejo a un lado. Ahora voy a ubicar, este es el reno, ¿sí? Aquí todas las piezas están sueltas, lo único que hago es que siempre acomodo dejando la distancia ya sea de la cinta bies, sesgo o de pronto el millaré que vamos a utilizar para decorar. Entonces siempre teniendo en cuenta eso empiezo a ubicar cada una de las piezas. Entonces aquí está la cabeza, ya puse las orejas, cada una de las astas o los cuernos, está la nariz. Y también va a tener una decoración, ya sea la estrella que les compartí en los moldes o están las hojas, ¿sí? Las hojas de Navidad con la cereza. Así nos quedaría. Entonces vamos a proceder a pegarlo con silicona caliente. Ya saben, como les indiqué, que esta silicona la estamos utilizando en esta ocasión más que todo es como para fijar, para saber dónde los vamos a poner.
Listo, aquí terminamos entonces el reno, ¿sí? En cuanto a pegarlo con la silicona, todavía nos faltan algunos detalles que hace que se realce y quede mucho más lindo. Entonces aquí dejamos en este momento el paso a paso del reno y seguimos con el de la galleta de jengibre. Aquí utilizamos todas las galletas, están las mismas piezas. Recuerden, igual no he pegado ninguna, solamente las ubico para saber dónde van a quedar acomodadas, dónde van a quedar ubicadas las piezas en este proyecto. Bueno, aquí este es como el más sencillo porque tiene menos piezas, pero tiene una decoración muy linda. Vamos a utilizar trencilla, aquí se las acerco para que la vean, trencilla de color blanco, que va a simular el merengue que normalmente tiene la galleta de jengibre. Aquí ya la acomodé, la voy a pegar. Luego de poner entonces la trencilla, vamos a poner las otras piezas. Vamos el gorro, esta parte decora aquí, la nariz y también la decoración de las hojas con la cereza. Ya ustedes miran dónde lo decoran, si lo quieren más arriba en el gorro. Así, pegamos entonces. Bueno, así entonces queda la galleta de jengibre. Ahora trabajaremos el Santa. O sea, aquí también ya lo tengo ubicado un poco, porque ustedes saben que en realidad lo que estoy haciendo es como ponerlo donde lo voy a pegar en realidad. Entonces aquí ponemos la cabeza o la cara. Ahora
para que resalte un poco, porque como la tela del gorro también es roja como la base, entonces le vamos a pegar por todo el contorno un cordón suizo número 3. Bueno, cuando terminemos de pegar el cordón suizo, entonces ubicamos la pieza de peluche en todo el borde así. Por eso no se ven las uniones o las terminaciones del cordón como tal, entonces podemos pegarlo tranquilamente. Bien, y entonces así como pueden ver queda el Santa. Igual a todos les voy a hacer algo que sea más artesanal, más manual, para las que les gusta de pronto coser un poco más y que también quede más elaborado el trabajo. Entonces aquí voy a doblar un momento el Santa y voy a empezar a trabajar el muñeco de nieve, como les prometí. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En puntada festón, voy a iniciar por acá, en puntada festón voy a darle un contorno a el color blanco y también vamos a hacer en puntada festón un contorno a la nariz o zanahoria. Ahora lo empiezan a ver, el color blanco se empieza a notar un poco más. Esto es opcional, ¿sí? ¿Qué hace? Pues fuera de que decora, también nos ayuda a mantener más fija la pieza. Para los que de pronto les da miedo que al lavar se les vaya de pronto a despegar, entonces esto les fija más. Pero la verdad, esto no pasa, o sea, no, la silicona caliente tiende a que penetra las fibras de la tela y evita que se despegue. Lo otro es que estas piezas, como son delicadas, no son piezas que uno meta por ejemplo a la lavadora. Las lava normalmente a mano, se pone a remojar un rato, se estrega con cuidado y eso permite que queden limpias y no dañar el trabajo. Entonces miren, aquí estoy haciendo, introduzco más o menos a unos 5 milímetros.
Aquí les enseño de pronto un poco más de cerca, un poco más detallado, cómo es la puntada. Pues ingreso y eso le va dando como más relieve a este muñeco de nieve. Para los que le preocupa la parte de atrás, miren cómo va quedando la parte delantera. En la parte trasera no se nota mucho, ¿sí? Podemos tenerlo así. O a la persona que de pronto quiera cubrirlo, puede ponerle otra pieza de fieltro. Sí, puede ponerle otra pieza de fieltro y taparía el trabajo en cuanto a lo manual. Bien, aquí estoy haciendo el mismo proceso en el reno. Como pueden ver, le puse también la misma puntada y aquí en la nariz también lo estoy haciendo. No es necesario, por lo menos como está el color camel en la base y el rojo, no es necesario traspasar hasta la roja que está como base del individual. Así entonces. Y así hacemos igual con el Santa. Es una manera de delinear las telas que resalten mucho más. Bueno, entonces ya a todos los proyectos les voy a enseñar uno a uno para que los vayan mirando cómo fueron quedando las aplicaciones. Aquí, por ejemplo, al muñeco de nieve con hilo para bordar del mismo que utilicé para todo el contorno. Le hice una media sonrisa. Ustedes deciden si la quieren completa o como a ustedes más les guste. Ahora les voy a pegar los ojos. Pero entonces aquí les enseño cómo quedó la galleta de jengibre en el individual. A él también le bordé, ¿sí?, la sonrisa en rojo. Aquí está el Santa, mírenlo, para que estas aplicaciones igual sirven para otros tipos de proyectos, ¿no? Lo pueden poner para el camino de mesa, para un pie de árbol, para decoraciones de la cocina, ¿sí? Miren, así quedó el reno. Aquí también le hice en el medio como partido para que nos quedaran las mejillas divididos. Bueno, entonces acabé de decirles que pueden pegar los ojos, pero para que queden de pronto más firmes, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer una pequeña puntada, ¿sí? Lo voy a coser para que queden más fijos. ¿Por qué? Porque en estos proyectos, como de pronto sí se manejan más, les van a poner de pronto cosas sobre él, entonces los ojos sí se pueden despegar con más facilidad. Es diferente un muñeco que va a estar de pronto quieto en una mesita o en el árbol, a algo que de pronto sí vamos a manipular un poco más. Entonces lo voy a hacer así con los 4 proyectos.
Bueno, aquí ya pueden ver cómo le cosí los ojos al Santa. Están los ojos del reno. También ya quedó listo los ojos de la galleta de jengibre y los ojos de el muñeco de nieve. Ya se puede decir que este proyecto está casi terminado. Ahora lo que vamos a hacer es que en los extremos, aquí en los extremos, vamos a darle un poco de redondez, así que quede una pequeña curva para que quede más lindo, no quede tan recto. Y vamos a empezar con silicona caliente a pegar, o si quieren coserlo también, el millaré. Si este millaré va por todo este contorno, ese dorado con rojo queda hermoso, entonces vamos a empezar a trabajarlo. Y así entonces, amigos, queda el individual, el que corresponde a el muñeco de nieve. Aquí lo que hicimos fue pegarle con silicona muy caliente el millaré. También lo pueden coser, llegado el caso que lo quieran coser y ajustarlo mejor para que no haya ningún riesgo de que se despegue. Pero la verdad, cuando la silicona está bien caliente, penetra en los poros del fieltro y del millaré y eso evita de que se nos vaya a desprender. Así quedó el muñeco de nieve. Aquí les enseño la galleta de jengibre para que la puedan observar. Viene con su gorro, todo este dorado y rojo hace que quede muy bonito el proyecto. Este es el reno, que es el tercer motivo, ¿sí? Muy colorido también, y no puede faltar el señor Santa Claus. Entonces así quedaron los 4 individuales. Pueden hacerlos todos, o si quieren en parejas, puede ser 2 muñecos de nieve y 2 Santa, como ustedes los prefieran. Este es el proyecto por el que participaron por los moldes, que ya todas deben tener sus moldes, ya se les envió el correo. Entonces esperamos que les guste esta idea, que la pongan en práctica. Recuerden que las aplicaciones las pueden agregar no solamente a individuales, sino también a otros proyectos que de pronto quieran hacer para la cocina. Entonces ahora les voy a tomar unas fotos uno a uno a cada individual para que vean también cada detalle de cómo quedó terminado. Entonces espero que les guste el proyecto, que lo pongan en práctica. Recuerda, si te gustó el video, regalarnos tu me gusta, suscribirte allí en el botón rojo. Si aún están rojos porque aún no te han suscrito, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones del video cada vez que publicamos un video nuevo. Esa notificación, cuando aún den la campanita, hace que les lleguen al correo y les avise. También compártelo en tus redes con todos tus amigos y familiares y déjanos allí en la cajita de comentarios qué tal te pareció este proyecto. Entonces nos vemos en un nuevo video aquí en su canal Arte en tus Manos.